a Mega Noticias TVC y platicaremos con él con gusto, con Ricardo Burtz Castelo, candidato a la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano. Ricardo, muy buenas noches, gracias por regalarnos unos minutos. Paco, al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo arrancamos la campaña? Con mucho ánimo, avanzando todos los días. He recorrido el estado completo, tengo una identificación perfecta con lo que sucede en cada una de las regiones. Sonora es un estado muy grande, pero la grandeza es en sus regiones, donde todos debemos de estar incluidos, participativos, dar la oportunidad de crecimiento y desarrollo y recuperar la seguridad que se ha ido perdiendo. Así es. A ver, tengo entendido, ya fuiste alcalde, Ricardo, ¿por qué buscar ahora la gubernatura? Fui alcalde hace 20 años, de Cajeme, de mi ciudad natal, de Ciudad Obregón. ¿Y por qué buscarla? Porque no estoy conforme como están las cosas. Yo no he andado del asalto de mata de la política. Hay que entrar a la política cuando es necesario, cuando estamos viendo que las oportunidades de Sonora se están perdiendo, se están yendo, cuando la competitividad de nuestro estado no es la que era antes y debemos de hacer lo posible. No tiene caso criticar desde las redes sociales o de los cafés con amigos. Hay que tomar decisiones, participar y actuar y arriesgar el prestigio. Y el prestigio lo arriesga quien lo tiene. Quien no tiene prestigio es un sinvergüenza, que no le importa hacer las cosas. ¿De qué sinvergüenza estás hablando, Ricardo? No, de mucha gente que se la pasa de una parte a otra o que acepta cargos sin tener la preparación o la responsabilidad necesaria y que simplemente no hacen cosas adecuadas. No estoy señalando a nadie, lo que pasa es que hay muy común en la política que haya gente que están de un puesto a otro sin capacitación, sin preparación, sin cuentas claras que entregar. Y es la parte donde a mí se me hace que debemos los ciudadanos rescatar un poco más y exigirle cuentas a los gobiernos. ¿Cuáles serían en este momento, ya que evidentemente tendrás una radiografía de Sonora, cuáles son los retos más importantes, los urgentes que hay que solucionar? Recuperar la seguridad en Sonora. Sonora era un estado tranquilo y ahora el crimen ha invadido gran parte, así como salía el estudio del Pentágono, donde el 30% del territorio mexicano está en manos de la delincuencia. En Sonora no es exenta de esa parte. Me ha tocado vivir en carne propia amenazas, bloqueos carreteros, porque he recorrido por carretera 6,400 kilómetros del extenso territorio de Sonora. Precioso lugar, pero amenazado por los grupos criminales organizados. ¿Cómo solucionarías ese problema? Y te lo pregunto porque mi siguiente pregunta sería, ¿tu candidatura, tu campaña será una campaña de propuestas? Sin lugar a dudas, únicamente propuestas. Y en el tema de seguridad hay mucho por hacer. Sonora es el estado que tiene más mal pagados a los policías del país. ¿Cómo les podemos exigir a los policías si no reciben los sueldos adecuados, las prestaciones de vivienda, por ejemplo, por su actividad? Un policía no tiene derecho a un crédito de vivienda. Y de ahí tenemos que partir. Sin embargo, el Estado, por ejemplo, tiene una comisión de vivienda donde puede financiar viviendas y lo hace. Pues hay que hacer programas especiales para los policías, darle becas a las hijas y a los hijos de los policías, hacer que la vida del policía le cueste menos. Yo le he preguntado a algunos jóvenes, y me comentaba ayer precisamente en una reunión que tuve con jóvenes, que su papá era policía. Le dije, bueno, pero tú tienes la seguridad de que el Estado va a responder si algo le sucede a tu papá. No, me dice, el problema es que yo estoy muy orgulloso de mi papá, pero tengo el temor de que si algo le pasa al Estado jamás va a resolver la problemática. Ahorita mismo, en Hermosillo, Sonora, en la capital, están esposas viudas de ex policías caídos que el Estado no les ha pagado el seguro de vida porque no le había pegado la póliza. Dices, caramba, pues ¿cómo es posible que esas cosas sigan sucediendo? Hace apenas unos días escuchaba que señalabas que el escudo de Sonora está en riesgo. ¿A qué te refieres? Porque el gobierno de México está haciendo que se difumine el estado, lo emblemático del escudo. La agricultura, la ganadería, la pesca y la minería son los 4 escudos de Sonora.
Y los 4 ahora, con las medidas que ha tomado el gobierno federal, están haciendo que te pongan en riesgo. La minería, ahora cuando existe el yacimiento más grande de litio en el país, amenaza el gobierno federal con desaparecerlo, con nacionalizarlo. La ganadería, en la sequía están estimándose que el 38% del ganado de Sonora fallezca por la sequía que hay en el país. Y no hay un programa, ni siquiera aviso de un programa que le pueda resolver esa problemática. Y Sonora, la carne, el orgullo de Sonora es la carne asada, es la carne de Sonora y está en riesgo. La agricultura en las regiones del sur de Sonora tienen 2 años sin recibir los recursos programados y presupuestados ya para compensar pues, los apoyos para el trigo y para el maíz. Y la pesca, más del 50% de la flota pesquera de Sonora, el principal productor acuícola del país, está también en las mismas condiciones. Y dices, caramba, ¿qué va a pasar? Porque no hay apoyos para el diésel marino, porque no hay apoyos para los pescadores que se han convertido en más protectores del medio ambiente, que antes lo tenían y esta nueva administración federal los ha eliminado. Entonces sí está en riesgo verdaderamente la actividad, yo como lo digo, de que desaparezca el escudo de Sonora, habremos de cambiarlo, caramba. Vas por Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs, un partido joven, si me permites decirlo así, un partido joven, enfrentándote a Morena, por ejemplo, con Alfonso Durazo. ¿Cómo ver esa contienda? ¿Qué posibilidades hay? ¿Por qué votar por Ricardo Burs? Porque soy un hombre preparado, capaz de generar empleos, generador de empleos, que conoce perfectamente bien la situación de Sonora, donde toda mi vida he vivido, cuando soy un experto en finanzas públicas, he manejado finanzas públicas como asesor financiero en diferentes entidades del país, siempre con excelente, y la situación financiera del estado de Sonora es sumamente difícil, porque no tengo nada que esconder, porque voy de frente a trabajar únicamente, a trabajar por Sonora y a retirarme de mi negocio cuando termine este periodo de gobernador. En cambio, otros que seguirán viviendo como lo han hecho hasta ahora de la política, y yo no creo en eso. Yo creo que hay que rendir cuentas a los sonorenses claras, transparentes, y entrarle con esto, como decíamos ahorita, la propuesta que se vaya a hacer debe estar un soporte financiero para que saber de dónde viene, no puede ser promesa únicamente, técnico para que sea ejecutable, social para que transite, político para que no tenga confrontación, que no genere confrontaciones, y social, legal, por supuesto. Si otra propuesta sin esos elementos no es propuesta, son inventos y son ganas de quedar bien con el electorado, cuando realmente necesitamos propuestas que sean realizables y que tengan fecha. Así es, no son propuestas de campaña que nunca se cumplen, son propuestas en serio, Ricardo. Por supuesto, se ha llegado al ridículo en algunas campañas políticas de llevar a un notario público para que dé fe de la propuesta. Y dices, caramba, y si no cumple, ¿qué va a pasar? ¿Van a correr al notario público? ¿Le van a quitar la licencia o el patente o la confianza? Cuando realmente la sociedad debe de estar más pendiente de las propuestas que hacemos los candidatos para luego exigirle que se cumplan con ellas. Creo que al político, al funcionario público, no se le debe aplaudir ni agradecer, únicamente exigir. ¿Cómo dejará, ahora que estás en esta campaña, cómo dejará Claudia Pavlovich a Sonora? En una situación financiera sumamente complicada. Ella cuando llegó dijo que el gobernador Padres había dejado los escritorios sin lápices, que se habían llevado hasta los lápices. Yo creo que se van a llevar los escritorios ahora. El Estado ha sufrido un demérito en su calificación crediticia de 4 nudos, 4 puntos, y vamos a ver, pero nuevamente es mi fortaleza, y la inseguridad ha venido creciendo cada vez más. No desde ella, del gobernador Padres, creció realmente la inseguridad, porque el Estado dejó de enfrentar la problemática y únicamente se la pasa ahora justificando y echándole la culpa el municipio, el Estado y el Estado de la Federación, siendo que para mí lo que le pasa a un sonorense es responsabilidad de Ricardo Burs. Déjame por último, Ricardo. Yo veré a mi casa. Sí. Déjame por último preguntarte, Ricardo, ¿cómo ves al país? Hablabas de la Federación, ¿cómo ves al país? Corrupción, inseguridad, salud, educación, economía. Creo que no ha prosperado ni ha cumplido con los propósitos que se señalaban a un principio.
de la Cuarta Transformación, porque transparencia es lo que menos hay. Todas las cuentas son reservadas, las compras directas son más que nunca en la historia. No hemos avanzado, los apoyos a los productores básicos sigue exactamente igual. En salud, el manejo de la pandemia deja mucho que desear y los empleos se siguen perdiendo. Necesitamos realmente trabajar más arduamente. La delincuencia está al doble que lo que era antes y tenemos yo voy contra el exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que demostró ser incapaz totalmente, con 5 veces más elementos, lo presume él, de 17,000 pasó a 98,000 y el crimen pasó al doble. ¿Cómo es posible que vaya ahora a Sonora? ¿Por qué no lo mandan? ¿Por qué no nos castigan con eso, no? Así es. Ricardo Burrs, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC y déjame lanzarte aquí mismo una invitación para reunirte en las próximas semanas, próximas 2 semanas, con otros candidatos al gobierno de Sonora a través de Voto por México. Me dará muchísimo gusto, siempre conmigo. ¿Hasta donde tope? Hasta donde tope, claro que sí, exactamente. Muy bien. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Gracias.